mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Bien, llega la hora del Salmo. Para hoy tenemos el Salmo 39. Los invitamos a participar, meditar, reflexionar sobre todo lo que conlleva este Salmo. Vamos entonces a leer los dos primeros versículos. Salmo 39. Voy a enfocarlo aquí mejor. Bueno, la Biblia de las Américas lo titula Vanidad de la vida. Salmo, como hemos dicho, es un cántico también en la antigüedad. Dice para Jedutún. Jedutún era un músico de la época de David, al que se le entregó muchos de los salmos que él compuso y el Señor le inspiró para que cantara en el templo. Bien, y dice lo siguiente, Salmo 39. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. Enmudecí y callé. Guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Bien, meditemos unos segundos. Si alguien quiere participar, bien puede hacerlo. ¿Alguien le llama la atención algo? Pues hermano, yo lo que veo acá es como esa llamada de atención a que mantengamos siempre como esa lengua quieta, ¿cierto? Aquí en mi versión dice, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y en el 2 dice, enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno. O sea, a veces hay situaciones, aunque sean buenas, que estén pasando, también hay que aprender a callar. Y la situación contraria, aunque se esté pasando por cosa dura, porque ahí dice delante del impío, también hay que aprender a callar. Esta sin hueso, como decimos nosotros, nos hace meternos en muchos problemas al rato. Eso meditábamos, pues, como anoche con el Cira también. Y la verdad, Santiago, cuando habla acerca de ese músculo tan pequeño, pero que a través de él se vienen tantas tormentas y situaciones tan difíciles. Y yo digo, pues personalmente, qué difícil, señores, tener esa lengua quieta, aprender a callar en el momento en que se debe callar, sea una situación buena o sea una situación mala, pues siempre uno pedir la dirección del Señor, ¿debo hablar o me callo?
me dio enojo lo que dijo, que yo quiero ya responder, pero Señor, ayúdeme a frenar. Por eso dice como freno, ¿no? Porque le pone los caballos para direccionar. Eso es lo que se me viene a la mente. Ok, muchas gracias. Bueno, no, Mire, hermana Elcira, no, no, diga también, siga. que no sé si estoy entendiendo bien, pero esto es como que David hace una resolución, pero se agrava, o sea, tal vez la hizo sin Jesús, o sea, sí, voy a ponerme una mordaza en la boca, no voy a, mejor dicho, ni hablar nada, pero lo que pasó fue que se agravó su dolor, que él dice, enmudecí, callé, aún acerca de lo bueno, o sea, no dije nada, pero eso también es, digo yo que en este caso es como contraproducente porque el Señor desea que nosotros saquemos todo lo que tenemos allí adentro, ¿no? No sé si estoy interpretando bien. Siga, hermana Pienso, Elcira. pienso que sacar todo, pero no, o sea, a Jesús. Es al que yo, pero es que nosotros nos equivocamos. Nosotros cambiamos el orden. Entonces yo saco todo lo que tengo, pero a la gente voy atacando directamente o me estoy defendiendo. Acuérdense en lo de Job. Entonces, ¿quién vinieron los amigos de uno a atacarlo? Y se estaba defendiendo. Él en ningún momento llegó y dijo, no, es que Dios a mí me dijo, o Dios me mostró, o Dios, no, es que yo hice, yo soy, yo esto, yo. Entonces, hay algo que escuchaba un pastor y me llamó la atención. Y sí, desde que entró el pecado, nosotros estamos programados en un sistema automático y así está nuestra lengua. Si nos hablan feíto o un poquito como no debe ser, nosotros ya estamos programados en un sistema automático y es ¡pum! De una respondo. Y eso es el pecado que hay en cada uno de nosotros. Y lo que hablaba Doris es muy cierto. Y yo también soy una de las que le doy gracias a Dios porque me ha ayudado. Sé que me falta, pero tuve una prueba en la cual recuerdo que hubo alguien hace poco y de una manera que yo no entendía empezaba como a atacarme, a juzgarme. Yo lo único que hice fue orar en ese momento para saber qué hacía, qué respondía, pero pues como yo venía en sistema automático, como el carro, tú tienes el carro automático, tú aceleras y ¡pum! Y entonces en ese momento el Señor mete freno, mi lengua, solo me dice calla y escucha. Entonces hay un cambio, yo ya no voy en automático. ¿Y eso quién lo hace? Jesús. Cuando es el momento que hay que hablar, ¿quién lo pone? Jesús. ¿Por qué? Porque usted está en plena comunión con Él, tiene una amistad con Él, usted camina con Él y usted no se separa de Él. ¿Sí? Y entonces usted puede tomar determinaciones, quizás en ese momento, no sé, yo no he leído todo el Salmo, puede ser que Él tomó esa determinación, quizás Dios se lo puso. Guardé silencio y sí, se agrava el dolor, porque es que guardar silencio, hermanos, con la injusticia no es fácil y pueden venir cosas duras. Algo que estoy aprendiendo con el Señor y me lo reconfirma esta semana y he estado como en un sueño que me dio esta semana es que nosotros no tenemos cuidado con lo que hablamos. Y en la palabra hay poder. Y yo me ato en la tierra como me ato en el cielo. Y tengo que tener cuidado, como me decía el Señor, cuidado, o sea, no vuelvas a repetir eso, o sea, no, porque el futuro o las cosas ni las conozco yo. Si algo medio sé que es una sombra, es lo que Dios me muestra, pero yo no sé nada. Y ya con eso, como si yo estoy en sistema automático, ¡pum! De una vez el enemigo aprovecha, me hace llenar cosas en la cabeza y hago sino repetir algo que ni yo lo sé, pero me estoy atando y estoy llevando a hacer cosas inclusive que no estaban dentro de los planes de Dios. Entonces, acá hablando referente a esa lengua, pues pecamos también contra Dios. Pecamos porque nos defendemos, pecamos porque vamos a hablar con la persona que me está hiriendo en ese momento, que no es el momento y quizás sea el momento en el que debo callar y debo ir a Jesús. Y entonces ahí puede haber esa serie de problemas. Entonces sí es difícil enmudecer, callar y
y todo eso depende de mi relación con el Señor, y Él me dará el momento en el que yo debo hablar, en el que yo debo callar. Y después de que pasa esa prueba, yo le digo al Señor, uy, en mi vida nunca había hecho, porque yo sí estaba en sistema automático, pum, de una. Contestaba, me defendía, no estoy de acuerdo, Como hay cosas que ya el Señor lo toma a uno, inmediatamente sabe que no habla Dios, sino que habla el enemigo, y ahí hay que parar. Entonces es mi pensamiento, y es acorde a un escrito está. Bien, si alguien más quiere añadir algo, entonces vamos a cantar Tentado no seas. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amate benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, pon toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Aquí, bueno, el 3 al 6, aquí ya termina el silencio de David. Dice lo siguiente: ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua lo siguiente: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas si no sabe quién las recogerá. Bien, si queremos subrayar algo, comentar algo. Bueno, yo continúo acá con ese salmo, y dice, me llama la atención porque es cierto, dice en el anterior, dice que mientras él guardaba silencio, ¿cierto? Pues se agravó su dolor. Y acá continúa y dice, ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Mientras meditaba, ¿qué? Se pone uno a pensar. Y es como cuando uno le toca callar, y es como la injusticia, ¿no? Es como se levantan contra uno, y no es justo, llamémoslo así. Pero acá vuelve otra vez y nos lleva a que cuando él decidió, es como una resolución, todos debemos y podemos tomar resolución,
digamos, como cuando el Señor me reconviene y me dice exactamente eso, o sea, no hables así, no digas esto. Entonces, en mi caso yo tuve que decirle, enséñame a hablar y a decir las cosas porque es que nosotros ni sabemos. Nosotros a veces, como estamos en ese modo automático, pues hablamos lo que nos sale, como nos sale y no pensamos, ¿no? Entonces, maravilloso porque acá dice, cuando ya sigue, a pesar de que ardía su corazón, ¿cierto? Mientras meditaba en que lo que estaba sucediendo se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua, ahí sí que dijo, habló. ¿Y a quién le habló? Al Señor. ¿Qué hizo? Lo buscó. Y quizás en esa conversación pudo exponerle todo su dolor y decirle todo lo que, digamos, el fuego, todo lo que lo consumía por dentro de lo que estaba pasando. Entonces, en eso ya le dice, pues, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Entonces ahí lo hace cuestionarse a él mismo. Después de que uno explosiona, que quizás uno llega y habla con el Señor ya empieza a través de su Santo Espíritu a trabajar con uno, como lo hacía aquí con David. Y él empieza ya a meditar ese en su vida. ¿Y quién es él? Y entonces empieza a sentir ya como que la rabia, la ira, todo eso que se acumula en uno, empieza a pasar a un segundo o a un tercer plano. ¿Por qué? Porque yo ya fui a conversar con el Señor de lo que estaba sintiendo. Y la lengua la desaté, ¿fue con quién? Con el Señor. Fue y le dijo con su lengua todo lo que estaba pasando. Y por eso de ahí en adelante empieza a desarrollarse como otro aspecto, como algo diferente a lo que él lo venía consumiendo, al dolor que él tenía, a la rabia que él tenía y que era injusto, ¿verdad? Pero pues lo curioso es que se puede seguir meditando por qué él llega a hablar de esta manera ya después de hablar con el Señor. Antes de leer el versículo 4, yo me iba imaginando que era que de todas maneras él se encendió en fuego, en rabia, y sí pudo decirle ese impío, según lo que dice aquí atrás, ¿no? En tanto que el impío esté delante de mí. Pensé que era que no se había aguantado y de todas maneras había aflorado todo lo que tenía dentro de su ser. Pero sí, más abajo ya uno entiende que posiblemente pudo explotar con el Señor, sí, pudo decir todo, como dice aquí el Cira, lo que había dentro de su ser, se lo contó fue a quien debía. Y entonces me hace acordar, porque un personaje que a mí nunca se me olvida en su forma de ser con el Señor es Jonás. Esa rabia de Jonás y cómo le contesta al Señor, como yo le decía, era como grosero, ¿cierto? Fue como altanero con Dios. Pero pues ahí sí uno se da cuenta que él, pues que también fue sincero y que también le reclamó al Señor y que el Señor entiende cada situación de cada uno de sus hijos, pero también le dio su lección, ¿no? Que también pudo aprender él. Sí, entonces, de verdad que yo creo que a todos nos ha pasado que hay momentos en que queremos como explotar con esa persona que nos dice cosas feas, que se burló, y cuán difícil humanamente es como uno callarse. A veces pues tiene que uno morderse como la lengua y decir, Señor, ayúdeme porque yo ya estoy que hablo, yo ya estoy que exploto, yo ya no me aguanto. Y aquí también hizo eso David, buscó al Señor y Él es el único que da la paz y la tranquilidad. Eso veo aquí. A mí me llama la atención respecto a lo que dice el Cira y la hermana María Doris, que definitivamente ese fuego, ¿no? Ese ardor, el fuego quema y hace daño primero a uno mismo por cuando uno se guarda todo eso, pero al ir a Jesús evita que con la lengua salga eso que hay adentro todavía porque no se le ha sido entregado a Jesús y quema a otras personas, el fuego quema y llega a matar, ¿no? Que es lo que tanto dice el Señor en su palabra, que matamos a alguien con nuestra propia lengua. Entonces es impresionante cómo el Señor sabe que eso es real, sabe que eso llega a nuestras vidas, pero Él está ahí para que vayamos a Él, porque Él es el único que puede soportar y hacer algo para quitar eso de nosotros, ¿no? Para ayudarnos. Me llama la atención es el verso también 6. No sé qué dice en la letra K. ¿Tú
podrías ahí, dice, ciertamente en vano se afana. A mí me parece, O se alborota, dice también. ok, como una sombra, ¿no? ¿Qué más querrá decir esa frase? Sí, sí, como una sombra anda el hombre, como cuando el hombre anda solo, sin Jesús, pretende solucionar las cosas solo, tal vez de esa rabia que tiene. ¿Qué piensen? No se alcanza a ver ahí qué sombra. O imagen, dice, o imagen. Bueno, yo quiero continuar. Antes de llegar al último versículo, hay que entender un poco porque era lo que les decía, es curioso cómo esa conversación empieza a cambiar, ¿no? En los primeros versículos, prácticamente David toma una resolución y pues la vida también es de resoluciones. O sea, si Dios te hace entender algo, tú callas o lo que sea, toma una resolución. La vida está llena de decisiones. Con la ayuda del Señor, tú logras tener éxito en esas decisiones y resoluciones. Igual muestra que a pesar de que cayó, pues el ardor, la rabia, la impotencia de cómo tomar la justicia, pero pues él sabía que la justicia la hace el Señor, no él, ¿cierto? Y es cuando él ya decide ir, es a buscar al Señor, y entonces habla con el Señor y le expresa al Señor el dolor. Y entonces, curioso porque después dice, entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber mi fin. Y no sé ustedes, pero cuando uno ha estado en una dificultad y llega a tal nivel de que tú no sabes ni qué hacer, no sabes ni para dónde ir, a veces estás pasando por una situación tan difícil y debes tomar decisiones y quizás no sabe cuál es el fin del por qué está el Señor provocando esto y el por qué está sucediendo estas cosas, y pues uno en sí desea saber el fin de lo que es su vida, cuál es la medida de los días de David. Y él empieza, como es cuando uno, bueno, Señor, pero ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Para dónde va esto? ¿Pero por qué esto? ¿Para qué sirve esto? Porque más que todo con el Señor es para qué, el por qué de él. Y entonces ahí es donde él empieza, hazme saber mi fin, hazme saber como el por qué, el para qué esta prueba. Y entonces es maravilloso porque él empieza ahí y es en esa conversación y empieza a desglosarse una cantidad de cosas, que es cuando él dice, ¿y cuál es la medida de mis días? Para que yo sepa cuán efímero soy. Y entonces, él está diciendo, porque es que, o sea, yo no sé si en tu vida tienen planes, tienes proyectos, y pasa y nada pasa, y entonces uno dice, pero Señor, yo estoy orando por esto, estamos orando por esto, y nada pasa, y los días pasan, y mi vida es efímera, o sea, hoy estoy, mis días van pasando, son rápidos, ¿verdad? Y sobre todo que cuando uno sigue dice, he aquí, tú has hecho mis días muy breves, sigue él diciendo, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre aún en la plenitud de su vigor es un soplo. Entonces fíjese que aquí le está diciendo al Señor, haz justicia, haz algo. Está pasando y pasa, pero ten en cuenta que los días no son eternos. Ya cuánto tiempo tengo que pasar en esta situación. Es prácticamente esa conversación en la cual David empieza a tener con el Señor en vista de que él cayó y fue y desahogó su alma, soltó lo que necesitaba y también empieza a reclamarle al Señor misericordia y justicia. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. Acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces empieza, ya después de que él empieza hasta el versículo 5 de hablar, llamemos, mira, o sea, mis días, mire cómo soy, ya empieza a mirar que no es solo la vida de él, que es del ser humano, la vida es efímera, somos como una sombra, todo se acaba, ¿de qué sirve tanta riqueza? Entonces eso también él entiende un poco que no es la vida sola de él, sino también la de los enemigos, que los enemigos de nosotros, hermanos, son los enemigos de Dios. Y el enemigo de Dios es Satanás, también es nuestro enemigo. Entonces es así como él llega, como en esa conversación de dos amigos empieza a hablar y empieza como a reclamar misericordia y justicia en medio de la situación y la prueba que estaba pasando. Cuando Doris habla referente
a Jonás, pues es que ya tenían una relación en la cual Jonás, digamos, tenía un nivel en el cual ya podía hablar con el Señor. Sí hubo enseñanza, sí, como Moisés también reclamó ante el Padre, ante Jesús, sí, es por una relación personal que había. Aquí en esta relación que ellos tienen, en medio de esta prueba que ellos tienen, ahí es donde él empieza a hablarle y le reclama, puede reclamar, un escrito está, la misericordia y la justicia que son de Dios. ¿La estaba reclamando para su vida? Sí. Estaba diciendo, Señor, como si el Señor no supiera, pero es que esa es nuestra conversación con mi amigo. Mire mis días, mire que es que, o sea, está pasando el tiempo, ¿qué está pasando, Señor? Para hablarlo a términos de hoy, hermanos. Y entonces es como que David le hace caer en cuenta que él ya no es joven, que ya está pasando el tiempo, que qué va a pasar. Y luego ya la conversación cambia y se da cuenta David que no es solo él, que también son quienes, sus enemigos, y que pueden acumular riquezas y que pueden hacer todo lo que quieran, pero como dice aquí, y no sabe quién qué, las recogerá. Pero entonces al que viene a buscarle es al que todo lo sabe, al que todo lo puede, y al que pueda tener en ese momento para David y para tu vida y para mi vida misericordia y justicia dependiendo de tu caso y mi caso. Bien. Más comentarios, vamos a cantar. Te amo tanto, Michelle y su padre. Corrijo, es mi espíritu, alma y cuerpo. Himno 59. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Como la polilla, consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es un soplo. Podemos participar, comentar. Yo ahí veo a David reconociendo que en solo Jesús está la esperanza, ¿no? Que solo es el que lo libra y
me llama mucho la atención que también reconoce que Él es el que ha obrado, Él es el que hace la obra, como dice en el verso 9. Es como si reconociendo quién es su creador, su Jesús, el único que lo puede ayudar. Y pues interesante cuando dice, mudo me he quedado, no abro la boca porque tú eres el que ha obrado. O sea, no hay nada que David y nosotros podamos decir o hacer porque el único que obra y el que ha obrado es Jesús. Bueno, entonces continuando con estos versículos, en el sexto sobre todo, dice, si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. Acumula riquezas y no sabe quién la recogerá. Entonces, cuando David empieza como a hablar de que sus días son efímeros, de que es corta de verdad nuestra existencia, y luego sale hablando aquí, digamos, de que se afana el hombre, pues es como el título, porque a la final también lo concluye, que da en este salmo que lo dieron acá, que es vanidad de la vida. Entonces, quizás muchas veces nos preocupamos por estas cosas realmente que nos hacen daño, que son vanidades, pero entonces aquí lo que empieza a decir David, y es tremendo porque dice, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. O sea, ¿de qué le sirve que se afane? ¿De qué le sirve que tenga? ¿De qué le sirve a veces personas que se creen que están por encima de uno? ¿De qué le sirve? Entonces como que David también entiende lo efímero que es la vida y que realmente lo que quizás a veces nos atacan son personas que no conocen de Dios, no saben de Dios, o quizás a veces decimos, no, pero es que es cristiano, pero no conoce a Jesús. Entonces son vanidades de vanidades porque no conoce y no se dan cuenta que la vida que es efímera. Entonces aquí cuando llega y dice, y ahora Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Como que después de todo esto, de todo lo que él le mostró, después de que todo le abrió, él reconoce que la esperanza está en el Señor. Y lo maravilloso es que él es coherente, hermano, nosotros siempre debiéramos actuar así. Él es coherente cuando él dice, líbrame de todas mis transgresiones. Y después de que él dice esto, ahí sí dice, no me hagas burla de los necios. O sea, ¿qué está diciendo? Haz justicia. Pero antes de eso, pues soy yo quien debo ponerme a cuentas. Líbrame de qué? Mis transgresiones. Pero a veces nosotros esas cosas como que no nos gustan y nos ubicamos es, ay, no me hagas burla. Mudo he quedado, no abro la boca porque tú eres el que ha orado. Pero después de que él se puso a cuentas con el Señor, él sabe, por eso él entiende que la vida es vanidad de vanidades y que nosotros quienes somos, a pesar de que nuestra vida es un soplo y que podamos comprender eso, nuestra vida cada día debemos estar a cuentas con el Señor, revisándonos con el Señor, qué hicimos, qué pasó. Él es nuestro médico de los médicos, él es el que nos puede mostrar para nosotros qué pedir justicia. Dice, mudo he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy, ¿qué? Pereciendo. Y él sigue hablando, pero él está hablando de lo que le acontece. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene transgresiones. Líbrame de todas mis transgresiones. Y también nos está mostrando que muchas veces, no siempre, todos este tipo de cosas que nos acontezcan en nuestra vida, puede ser porque hay algo que no está a cuentas con el Señor, hay algún defecto de carácter que no hemos querido corregir, que el Señor ha venido, hable y hable con nosotros, y nosotros nos hacemos como de la oreja mocha, digo yo. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Vuelve y habla de ¿qué? Iniquidad, que es diferente a ¿qué? A pecado. Y es aquí cuando el Señor ya habla, y David habla, que con castigos corrige al hombre por su iniquidad, como la polilla consume lo que es más precioso para él. Ciertamente, todo hombre es un soplo. O sea, ¿qué quiere decir? Como dice el título, ahí lo resume, vanidad de la vida. Todo es efímero, todo es pasajero, estamos de paso, cada día hay que vivirlo con el Señor, hay que estar a cuentas con el Señor, hay que pedir su dirección por cosas tan pequeñas
que ahí es donde más caemos, hermanos, que nos dijeron, nos hicieron, nos aquello y ¡pum! Como vuelvo y les digo, estamos en estado automático y ahí inmediatamente contestamos porque es lo que hemos venido haciendo de muchos años atrás y nuestro cerebro ya está condicionado a eso. Pero pegadito del Señor es como nosotros llegaremos a que ese modo automático cambie y podamos entender que nuestra vida es de cambios. Y hay que frenar, hay que cambiar de dirección, hay que mover, pero eso ¿quién lo hace? El Señor en nuestra vida. Y nunca se nos olvide, cuando reclamemos justicia, cuando querramos que el Señor haga justicia en nuestra vida, pues sí tenemos que ponernos a cuenta. Siempre, si ustedes se han dado cuenta de que hemos empezado a estudiar los salmos, siempre tiene ese mismo conducto. Podríamos decir que es como una regla, ¿no? Yo tengo una pregunta, es que la mía dice, con castigos por el pecado. Y yo encuentro acá en la que está leyendo el hermano Tommy, dice transgresión. Pero les he escuchado a ustedes que pecado no es lo mismo que transgresión, no es lo mismo, son sinónimos. Eso está en un audio que se grabó, hermana Doris. No recuerdo en qué parte yo alcancé a hablar esa parte de lo de los sábados. Sí, entiendo que pecado no es lo mismo que transgresión, sino que en la versión mía viene con castigos por el pecado. Y en la que ustedes leen dice con castigos por la transgresión. Y no es lo mismo, ¿cierto? Entonces no sé por qué aquí escriben pecados, debieron haber escrito también transgresiones. Esa es la pregunta que yo hago acá, o sea, ¿por qué? No sé. Lo que no es igual es el pecado y la iniquidad. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley, o sea, que pecado y transgresión sí son como sinónimos. Lo que no es sinónimo es lo que sí el arma del Sira. Iniquidad y pecado. No sé si ya quedó respondida su pregunta, hermana María Doris. Gracias. Sí, hermano, gracias. Okay. Bien, no sé si alguien más quisiera anotar algo, señalar algo. Ok, momento de cantar. Vamos a cantar con Te amo tanto de Michelle y su padre. Porque me rescataste así, porque me traes aquí, porque me quieres, Dios, tanto así. Si contra usted pequé y contra ti también mi vida destruí, te fallé, porque me quieres tanto así. Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Porque me quieres tanto así. Yo quiero envolverte en mi palabra, en el manto de mi gloria. Yo iré y abriré el libro santo y cambiaré tu historia. Yo quiero hacer de ti vaso de honra. Yo avergonzaré a quien te deshonra. Por ti
victoria. ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Hijo, ven a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Con amor eterno te he amado. Por tanto, he prolongado sobre ti mi misericordia. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo. Tú eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto. Hijo, ven a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Yo te amo tanto, 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 tanto. Hijo, vuelve a mí. Hijo, quiero ser tu Dios. Te amo tanto. Gracias Dios por tu perdón. Te amo tanto. Te amo tanto. Bien, continuamos. Vamos a leer los últimos dos versículos del Salmo 39. Vamos a dejar aquí el 11 para dejar el contexto. Vamos a leer el 12 y el 13. Dice lo siguiente. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Podemos comentar. Yo estoy pensando, yo digo, no sé si estoy equivocada, pero pues como pensando en la vida de David, ¿no? Cuando él, para que en el Salmo, digamos, él haya tomado la resolución, digamos, de guardar la boca, de no proferir palabra, de no defenderse, es porque quizás una de las características de David era esa, ¿no? Como esa debilidad como la suya o como la mía. Entonces, a pesar de eso, pues él sigue hablando también de su pecado, ¿no? De la transgresión de él. Y pues las consecuencias que han llegado, ¿no? Sin embargo, siempre en los salmos de David no se muestra excusa ante el Señor, sino que él acepta lo que él es, acepta que ha transgredido, ha sido un transgresor, acepta su condición ante el Señor. Y como pide justicia, también pide misericordia, ¿no? Y en eso se resume ya a la final cuando dice, es como clamando a él, escucha mi oración, Señor, y presta oído a mi clamor. Ya él estaba clamando, hermanos. Y pues es cuando a veces que hemos hablado, esos silencios de Dios son, para mí es como cruel, ¿no? Pero aprende uno a que el Señor sí está guardando silencio, algo está pasando, te está probando, no es el tiempo de hablar, está trabajando. Y entonces cuando dice no guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti.
Entonces es maravilloso porque ahí dice peregrino como todos mis padres. Entonces es chévere porque también nos invita a nosotros a que estamos de paso en este mundo. No nos acomodemos, que todo lo que nos pase, tanto bueno o malo, son vanidades, es efímero, eso pasará, no va a ser eterno. Y así como él también le dice, recuerda, o sea, fíjese que él le dice, mire mis días son también efímeros, ¿cierto? Mira que también soy peregrino y soy extranjero en esta tierra. O sea, él está hablando de que él cree en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces, es ahí donde él llega y dice, ten misericordia de mí, escucha mi oración, es cuando ya llega a clamar. Pero de las oraciones que el Señor le encanta es que tú hables reclamando lo que el Señor ha dicho, porque tú le crees que Él lo ha dicho y Él es fiel. Entonces, cuando uno ve todo lo que David empieza a hablar, está acorde a un escrito, está acorde y reclama tanto justicia, misericordia. Y por eso dice, aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Antes de que él sabe que la vida es efímera. Señora, justicia. No sé ustedes, pero a veces uno dice, yo lo digo en lo personal, yo también quiero ver la justicia con mis ojos. No dejes que lo que has empezado a hacer, yo no lo vea. Haz justicia, Señor, conforme a tu misericordia. Entonces es maravilloso esa relación, ¿no? de la cual él tiene, y todo va acorde, un escrito está, no se excusa, entiende que es un transgresor, entiende que a causa de eso ha llegado todas sus consecuencias, todo lo que le está sucediendo, pero también clama por misericordia y por justicia. Es lo que nosotros siempre debemos, conforme a la misericordia del Señor. Si estamos pasando cosas, que el Señor se acuerde de nosotros y tenga misericordia en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que nos supla, nos ayude con lo que nos falta. Hay cosas en la vida, cuando uno conoce del Señor, no sé ustedes, hermanos, pero yo a veces cuando hablo con el Señor le digo, antes de irme al nuevo cielo y la nueva tierra, me gustaría vivir esto contigo. Me gustaría en este aspecto conocerte aquí en la tierra. No quiero irme sin haber vivido esto contigo. Entonces, es maravilloso porque acá dice, antes de que me vaya de aquí y ya no exista. Está diciendo, antes de que esto, quiero vivir contigo esta experiencia de que tú tuviste misericordia conmigo, de que tú me ayudaste, que tú me alegraste mi vida en el momento cuando más lo necesitaba. Ese es el momento en el cual, como David, ya como amigo, le pide eso al Señor. Hermanos, porque cuando nos encontremos con Jesús, muchos le va a ser tan familiar porque vivieron aquí unas experiencias plenas con Jesús, una experiencia personal con Jesús. Muchos van a llegar y no tuvieron esa experiencia tan personal con el Señor. Y esto es como nuestro entrenamiento, esto es como para que cuando lleguemos le hemos conocido. ¿Y en medio de qué? De todas las dificultades, de todas las vicisitudes, de todas las bendiciones, de toda la prosperidad, de todo. Inclusive lo que a ti se te ha ocurrido decirle al Señor, ¿cómo me gustaría vivir esto contigo? No quiero irme. Y si hay algo como pasó aquí con David, aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista, porque lo que vayamos a vivir aquí en la tierra es una experiencia diferente a la que viviremos en el cielo. Y esa experiencia la tenemos que vivir y la tenemos que vivir al máximo con el Señor Jesús. Así sea que seamos parte de 144.000, seamos justificación por la fe,
mártires, no sé, conforme a lo que Dios decida en cada uno de nuestra vida. Pero vivir al máximo la experiencia de mi vida con Jesús. No sé si algo más se haya de añadir o alguien quiera señalar algo más. No, a mí me llama la atención de que cuando él dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Él hablaba, desbordó todo lo que había dentro de él y terminó aquí llorando. Yo me imagino a David que después de haber hablado con el Señor, debió sentir un gran alivio en su mente, en su corazón, en todo su ser. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿no? A veces estamos tan agobiados con tanta cosa. Y pues a veces equivocadamente buscamos soluciones donde no son, donde no debemos ir, hasta que el mismo Señor nos lleva a ir. Y empieza uno a hablar con Él, se arrodilla, bueno, y a decirle las cosas, empieza uno a llorar. Cuando ya termina, se levanta uno como tan liviana. Entonces yo digo, esa es una de las experiencias más lindas que hay, de hacer lo que hizo Ana, de desbotar todo lo que había dentro de ella ante el Señor. Y así veo ahorita a David cuando habla de sus lágrimas. Yo me lo imagino que él estaba allí hablando, llorando, pero descargando todo en el Señor. Me parece eso hermoso. Bien, cantemos entonces, escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y Yo solo quiero dejar como algo para que pensemos, y es que la vida de David siempre fue, no siempre, pero cuando ya empieza a sentir persecuciones a causa del pecado, cuando también va a las batallas, a las guerras con el Señor, ¿cuántas veces vio en su vida tan cerca la muerte? Y sabe que aquellos que han visto que el soplo de la vida se les va, que la vida es efímera, ahí es donde empiezan a encontrar el valor de las cosas santas y de una relación personal con el Señor. Muchos de los que han estado en esas situaciones y han pasado milagros en sus vidas cambiaron. Y suben a otro nivel espiritual en el cual desean compartir y vivir con Jesús. Y ustedes llegan a ver los salmos de David y es toda su experiencia íntima, y por eso lo llama, después de toda esa rebelión que él tuvo, todo ese pecado, que llegó a ser conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios en su arrepentimiento. Entonces, esa manera, por eso es que ahí trata uno de entender un poco cuando él le dice a la final, antes de que yo me vaya de aquí y ya no exista. Y David pudo entender, y es lo que el Señor desea, sin necesidad de llegar a esos límites, de querer vivir una experiencia diaria
y personal con el Señor. Y que si, así como David está en plena dificultad, hermanos, podamos tener esa relación con el Señor, pero poniéndonos a cuentas con el Señor. El Señor no escucha al pecador. Por más de lo que sea, no lo escucha, hermanos. Las oraciones no llegan al trono. Y entonces es maravilloso porque en medio de que Él estuvo al límite de la muerte muchas veces, también produjo en Él ¿qué? Muchos cambios y muchas, digamos, avances espirituales que eran necesarios en medio de la dificultad. Entonces Él también sufrió, lloró, como ustedes y como nosotros, como yo. Es maravilloso ver eso, hermanos. No tenemos que llegar a ese límite. No tenemos que estar pasando por cosas que Dios no desea que pasemos, pero que podamos conocer y saber los caminos del Señor para tu vida y para mi vida. Porque nosotros tenemos claros nuestros caminos, pero no los caminos del Señor en tu vida y en mi vida. Y eso se obtiene a través de una relación diaria con Jesús.